Duisburgo, agosto de 2007. La 'Ndrangheta exhibe su presencia mortal en Alemania. La organización mafiosa más poderosa del mundo hacía tiempo que se había establecido en Alemania, casi de forma imperceptible. Y gracias a la caída del muro y la unificación alemana, también en el este del país. Mientras los alemanes todavía celebran y la policía poco a poco se reorganiza, la mafia ya tiene en la mira al antiguo bloque del este. Somos inversores. Somos como una organización. Creamos estructuras. Nos instalamos en un lugar. Si no obtenemos nada, lo haremos en otro. Lo obtendremos en alguna parte. Ecco perché non si registra, a mio modo di vedere. En ningún lugar se observa que surjan iniciativas de la 'Ndrangheta sin un plan. La 'Ndrangheta no actúa sin un plan. Nada es casual. Non hanno un approccio casuale. Para comprender el fenómeno de la 'Ndrangheta y su impulso expansivo, viajamos a la cuna de este cártel global, Calabria. El extremo sur de la península itálica es el hogar de la 'Ndrangheta. Cerca de allí, al otro lado del estrecho de Messina, domina la mafia siciliana, la Cosa Nostra. A su sombra, la 'Ndrangheta se convirtió en una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Un equipo de la televisión pública, MDR, y del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, hemos evaluado numerosos archivos hasta ahora reservados o que se pensaban perdidos. Hablamos con investigadores italianos y alemanes comprometidos en la lucha antimafia, por lo general en conversaciones confidenciales. Por primera vez es posible una mirada más profunda a la colonización del este. Nos interesaban particularmente clanes de San Luca, operativos en Turingia. Encontramos estructuras con las que la 'Ndrangheta asegura su poder y a través de las cuales blanquea, al parecer, dinero de la droga. San Luca, un discreto pueblo de montaña en Aspromonte. Los turistas rara vez se pierden por aquí. La 'Ndrangheta no hace alarde de riqueza. Los investigadores italianos estiman que la 'Ndrangheta local estaría integrada por unas 40 familias, pero solo se poseen indicios concretos de algunos clanes. No obstante, San Luca juega un papel clave en la estructura de la organización. La 'Ndrangheta divide el sur de Calabria en distritos, los Mandamenti, el central, alrededor de Reggio Calabria, el Tirrénico y el Jónico. Aquí operan unidades más pequeñas, las llamadas Ndrine, en su mayoría clanes familiares con un jefe y una decena de hombres. Para aumentar su capacidad operativa, las Ndrine se unen en locali, también dirigidos por un jefe que a su vez se somete a un organismo, la provincia. Sin embargo, pueden tomar decisiones autónomas. Otro organismo de control, el Crimini di Polsi. Aquí están los 'Ndranghetisti de gran prestigio. Resuelven conflictos y controlan la observancia de reglas. Los clanes remiten su poder dentro de la 'Ndrangheta, principalmente a su proximidad al santuario de Madonna di Polsi, un monasterio en el escarpado Aspromonte. Desde hace décadas, la Madonna di Polsi ha sido usurpada por la 'Ndrangheta como su Madonna. Carabineros fuertemente armados garantizan nuestra seguridad. Nos sorprende cuando un trabajador enumera sin esfuerzo restaurantes de Erfurt, Turingia. ¿Una casualidad? Aquí en Polsi se celebraba el Crimine, encuentros regulares camuflados como inofensiva cofradía de peregrinos. Lo que no sospechaban es que una unidad especial de los Carabinieri observaba la reunión altamente secreta. A esto siguieron arrestos. Su poder, sin embargo, sigue intacto. El Crimine habría sido reelegido y continuaría adelante con sus negocios. Intanto la Locride è e sarà sempre, e questo lo dimostra. La Locride es el corazón y la cabeza del grupo delictivo a escala mundial. Y siempre lo será. Dell'organizzazione criminale nel mondo.
Esto se ha vuelto a confirmar recientemente por nuevos hallazgos de varios fiscales e investigadores. Del vantaggio acquisito deve far riferimento a Si la 'ndrangheta quiere aprovechar sus ventajas, debe atenerse a ciertos principios y características. da quello che è il crimine di polsi. Estos principios son garantizados por el crimine di polsi o la provincia y por los órganos que el crimine di polsi autorice, sabiendo que toda la estructura debe organizarse de forma articulada, progresiva y de manera particularmente inteligente. Por eso es el crimine tan importante y cuidadoso. Para minimizar filtraciones, los locali y crimini actúan de forma independiente. Polsi tiene la última palabra en caso de la creación de nuevos grupos o de conflicto. Los grupos de la mafia utilizaron los trenes de los emigrantes italianos para expandirse. Sin embargo, no sobre la base de un plan homogéneo, más bien se mezclaron con los emigrantes y llegaron también a Alemania. La mayoría probablemente a fines de la década de 1970, cuando a los migrantes se les permitió traer a sus familias. La 'ndrangheta se instaló donde vivían compatriotas a quienes podían explotar, donde no llamara la atención. La razón, en la pobre Calabria, los negocios de la 'ndrangheta habían llegado a un límite y debían blanquear los millones obtenidos con secuestros y narcotráfico. Los clanes invirtieron su dinero en las prósperas regiones del norte de Italia, especialmente en Milán, Lombardía, en el Piamonte y en Génova, Liguria. En Alemania los atrajo principalmente la cuenca de Ruhr. Al mismo tiempo, la 'ndrangheta se estableció en otras regiones, Stuttgart, Múnich, Frankfurt y en Kassel. A lo largo de las rutas de inmigración, los clanes abrieron restaurantes y pizzerías. Los utilizaron principalmente como fachada y como ensayo. Potrebbe questo sembrare, diciamo, un elemento da valutare nel senso di una limitata. Estas actividades podrían interpretarse como una funcionalidad limitada o incluso como un espíritu emprendedor limitado de la organización. En realidad es el método con el que la 'ndrangheta analiza el mercado en el que intenta ingresar, para comprender cómo responde la sociedad en el extranjero ante tu presencia. Comprendere come la realtà estera risponde rispetto alla tua presenza. Una táctica que también jugará un papel importante en el este de Alemania. La Alemania occidental de los años 80 había superado la prueba. Los amables propietarios de restaurantes italianos fueron recibidos con los brazos abiertos, recuerda Friedhelm Altans. A principios de los 90 se interesó por los calabreses en su calidad de jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. Para ese momento los mafiosos ya se habían integrado discretamente. Recibimos informaciones de que ese grupo estaría detrás del tráfico internacional de drogas, especialmente de cocaína proveniente de Sudamérica. Y gracias a indicaciones de bancos sobre sospechas de lavado de dinero, pudimos determinar transferencias financieras relacionadas con los sospechosos. En unas semanas habían sido transferidos 1,4 millones de marcos alemanes desde Bochum, Essen, Duisburgo a Italia. En la investigación de Bochum aparecieron por primera vez nombres recurrentes en nuestra investigación en Turingia, pero los políticos callaban ya entonces. Hasta entonces se consideraba que Alemania, especialmente Renania del Norte, Westfalia, solo era un lugar de retaguardia y retiro para la mafia. Algo que pudimos refutar claramente, no solo con aquella investigación, sino con todas las que llevamos a cabo a lo largo de muchos años. Alemania no solo era o es una zona de descanso y retiro para la 'ndrangheta, sino también un punto de partida para cometer activamente delitos. Sin embargo, eso no fue compartido por todos los políticos que deseaban restar dramatismo al asunto. La mafia se sigue considerando un problema italiano. La 'ndrangheta se beneficia de eso.
e intenta evitar actos violentos en el país anfitrión. En Italia sigue matando. En 1985 es asesinado el carabiniere Carmine Tripodi. Una placa en las afueras de San Luca recuerda desde 2013 al crimen. Muchos otros asesinados no reciben ese homenaje. La mafia calabresa desempeña un papel importante en el tráfico mundial de drogas. Están muy bien relacionados con los cárteles colombianos y garantizan así el suministro de cocaína a Europa. El negocio anual de la 'Ndrangheta se estima en 50.000 millones de euros. La cocaína, por ejemplo, llega en toneladas aquí, a Gioia Tauro, el puerto favorito de la 'Ndrangheta. Los clanes utilizan también los puertos de Rotterdam y Amberes. La banda de secuestradores de Calabria se ha convertido en una mafia global con sólidas estructuras, fundamentales para su expansión mundial. Canadá, por ejemplo, tiene su propia crimine, aparentemente al igual que Estados Unidos y Australia. Fuera de Calabria también se denominan Camera di Controllo. En Italia el problema de la mafia es omnipresente. En el Palacio de Justicia de Catanzaro, Calabria, placas conmemoran a los fiscales Falcone y Borsellino, asesinados por la Cosa Nostra. El calabrés Nicola Gratteri continúa su misión. El fiscal jefe ha luchado durante décadas contra la 'Ndrangheta en Italia y ahora en todo el mundo. También ha observado la expansión de la mafia hacia el este y lo ha advertido repetidamente. Ma la Germania, soprattutto quella dell'est, è stata da subito di grande Alemania, especialmente el este, fue desde el principio de gran interés para la 'Ndrangheta. un territorio povero. Era un territorio pobre, pero para aquellos que saben algo de economía y política, estaba claro que el este de Alemania se haría rico a través de la reunificación. Invertir en un área que es pobre, pero tiene un gran potencial de desarrollo, es una inversión inteligente. Y así fue. A lo largo de los años, por ejemplo, en investigaciones sobre drogas, hemos comprobado la presencia de miembros de la 'Ndrangheta que vendían cocaína en Europa y especialmente en Alemania. Finalmente, Alemania se convirtió en el estado predilecto por la 'Ndrangheta para invertir. Todos los grupos mafiosos del mundo auguraron un gran negocio con la desaparición del bloque comunista. Además de la Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra y Sacra Corona Unita también tenían en la mira el este de Alemania. Las fronteras de un estado, para nosotros, son un problema mental y jurídico. Los grupos mafiosos no conocen fronteras. Para ellos, Europa es una. Son los que mejor se han integrado en Europa. Escogieron lugares vírgenes, lugares que no estaban contaminados a nivel criminal. Y fueron allí a reciclar, a blanquear, a comprar todo lo que estaba a la venta. Y se desplazaron constantemente. Hoy abro un restaurante en esta ciudad y cuando esté terminado me mudo. Y así voy creando una red. Básicamente seguimos la pista de esa red. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y Alemania se reunificó un año después, la mafia comenzó a tejer sus redes en el este de Alemania. No encontramos pruebas de que compraran tramos enteros de calles, como se suele afirmar. La colonización tuvo lugar más bien de a poco. Los grises centros urbanos de las ciudades estaban hambrientos de color y dolce vita italiana. Apenas había gastronomía. Los inversores eran recibidos con los brazos abiertos, también en Erfurt. La capital del Estado Federado de Turingia fue elegida por clanes de San Luca, una base estratégica. Erfurt los atrajo por su ubicación central y las buenas conexiones por autopista. En 1996 se instaló aquí su primer rastreador. La 'Ndrangheta erigió su primera cabeza de puente.
Desde Erfurt se conectaron Weimar y Jena, Eisenach y Arnstadt. La Oficina Federal de Investigación Criminal no ignoraba esos movimientos. Uli Serchi, quien observaba a la mafia en Alemania desde hace 25 años, explica que invertir en sí no es punible y que las leyes en aquel momento daban poco margen de maniobra a las autoridades. Descubrimos bases logísticas. Inmediatamente después de la caída del muro, la camorra ya había instalado en Turingia almacenes para la venta de sus mercancías. Pudimos detectar locales gastronómicos. Era un mercado atractivo. Además, disponíamos de conversaciones grabadas facilitadas por colegas italianos, donde un mafioso decía que se comprara todo lo posible en el este. Los antiguos puntos en Alemania Occidental siguieron y se complementaron, por un lado, con bases de la vieja organización en el este y también con nuevas agrupaciones que no conocíamos y que se infiltraron en el este desde Italia. El entonces alcalde de Erfurt, Manfred Rüge, estaba encantado con los inversores italianos. No le interesaba saber de dónde procedía el dinero. Hasta hoy, el político conservador no ve ningún problema en eso. Bueno, casi me daba igual, porque en la ciudad apenas había gastronomía decente, de la que no avergonzarse. Y todo lo que se hizo correctamente. Debo decir que cuando estuve recientemente en el mercado de pescado, hay 3 italianos allí, y son negocios impecables. ¿Y qué más quiero como alcalde? Hay que verlo así. Me alegraba que los propietarios de los edificios tuviesen inquilinos que pagaran alquileres razonables para financiar las reparaciones y renovaciones de los edificios. De este modo floreció el centro de Erfurt. A Rüge no le sorprendió que se abrieran cada vez más restaurantes italianos. Tampoco que los italianos renovaran los edificios históricos, a pesar de que solo eran inquilinos. Además, el alcalde afirma no haber recibido advertencias de la policía. La policía de Turingia, sin embargo, abrió en 1998, 8 años después de la caída del muro y 2 años después de la apertura del primer restaurante, una investigación secreta sobre algunos italianos que se habían instalado allí. Con la llegada de los primeros presuntos miembros de la 'Ndrangheta a mediados de los 90, es decir, coincidiendo con la sucesiva apertura de restaurantes en los lugares centrales de Erfurt, es decir, estamos hablando de hace un cuarto de siglo, pero ese fue el momento en que los supuestos miembros de la 'Ndrangheta llegaron a Turingia desde los antiguos estados federales. Y ese es también el momento en que la policía de Turingia se centró en ese sector después de la confusión de los años de la caída del muro. Y la confusión era grande en las policías y ministerios del interior de los nuevos estados federales. El crimen organizado estaba más organizado que la policía. En 1997, el 25% de los puestos de la Oficina de Investigación Criminal de Turingia estaban vacantes. Se perseguían delitos evidentes, casi ninguno de gran complejidad, como el blanqueo de capitales. De modo que la 'Ndrangheta podía forjar nuevos planes en Erfurt. Sin embargo, los presuntos miembros no tenían idea de que la policía los escuchaba. Puedo explicarte el sistema con el dinero. Es un sistema en el que prácticamente no tienes que hacer nada. Tal vez solo una cosa. Se está renovando todo, si eso te interesa. Habrá alrededor de 350 asientos. Será muy grande. Sí, la ubicación es buena, el local funciona. En Erfurt conservamos lo que ya tenemos. Leipzig tiene futuro porque Leipzig es virgen. Mantenemos los contratos en Dresde. El proyecto de Leipzig es a largo plazo. Desde Turingia, la organización volvió su mirada hacia Sajonia. Leipzig se convirtió en su base y poco después también Dresde. Solo unos pocos años después de la reunificación, la 'Ndrangheta había creado una red y se había asentado firmemente en el este. Las nuevas ubicaciones también fueron una plataforma hacia el este, a Polonia y las metrópolis rusas.
Non appena è caduto il muro di Berlino, noi abbiamo visto dei broker, mi ricordo. Tan pronto como cayó el muro de Berlín, observamos a intermediarios. Recuerdo a uno en particular, Filippone, que compró acerías en San Petersburgo. Estaba interesado en un banco. En esas llamadas telefónicas interceptadas se hablaba de miles de millones. No de millones, sino de miles de millones de rublos. De este modo, la 'Ndrangheta también se orientó hacia Rusia, a San Petersburgo. La mafia asesinó en el este, solo que por lo general el móvil no estaba claro. Por ejemplo, en el asesinato de Arnold N. en Weimar en 1992, el autor se entregó 10 años después y fue declarado culpable de homicidio en Erfurt en 2008. En otro caso, en Sajonia, oficialmente nunca hubo referencia a la mafia. En 1996, Girolamo A. fue ejecutado cerca de Leipzig. Un testigo de cargo confesó 15 años después haber recibido el encargo de la Cosa Nostra. En abril de 2012, Saverio P. desapareció sin dejar rastro en Aschersleben. Según los investigadores, el calabrés era el jefe de una célula alemana de la 'Ndrangheta. Oficialmente dirigía una pizzería en Magdeburgo. La sociedad no percibía a la mafia en el este de Alemania como un problema, porque los delitos no tenían gran repercusión mediática. Los delitos pasaban desapercibidos. No hubo, o hubo muy pocos incidentes espectaculares, con la excepción de cuando alguna vez ocurría un asesinato. Hubo 2 de ellos, y allí tampoco estaba claro si la mafia realmente estaba implicada. Pero por lo demás, el tema mafia solo se conoce de la televisión o de los libros. El gobierno y la policía contribuyen a esto. Un peligro que no se ve no tiene que ser combatido. Aunque habría sido un buen momento para actuar, ya que fue entonces cuando surgió lo que las autoridades italianas denominan el Grupo de Erfurt de la 'Ndrangheta. La policía de Turingia documentó la jactancia del jefe. Llevo aquí 10 años y he traído aquí al menos a 70 muchachos. Los crié. Todos eran muy jóvenes, de entre 13 y 14 años. No fue solo uno, fueron 70. No importa si trabajan como pizzeros. Si ven algo, ya saben lo que está pasando. No se les escapa nada. Las actividades de la 'Ndrangheta en Alemania, especialmente en el este del país, apenas han sido investigadas científicamente. Zora Josa quiere cambiar esto. Esta estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford analiza la expansión de la 'Ndrangheta en el extranjero, especialmente en Alemania. Este tipo de investigaciones son muy importantes para que los gobernantes reaccionen al fenómeno de la mafia. En Italia son habituales y habrían servido al este de Alemania. La 'Ndrangheta y también la mafia siciliana existen en el sur de Italia desde el siglo XIX. Ese no es el caso de Alemania. En Alemania, la organización tal vez esté activa desde hace unos 30 años. Eso significa que la gente no ha visto realmente lo que significa convivir con estas organizaciones durante años. No conocen el modus operandi. Tampoco comprenden la dimensión cultural. Y no quiero decir que quieren ignorar el fenómeno. Sencillamente no lo entienden, no lo ven. Este tipo de investigaciones se ven dificultadas por la falta de fuentes. O mejor dicho, en Alemania los pocos análisis policiales se manejan como secreto de Estado. La ley italiana permite una mirada más profunda para descubrir redes y flujos de dinero, importante para comprender la estrategia económica de los grupos 'Ndrangheta. Y no solo eso. Para la mafia, el dinero es solo un medio. Sacar 40, 50 o 100 millones, esa no es la meta. El objetivo de la mafia es tener influencia y tener poder sobre la política, la sociedad, los mercados. Y el dinero es solo un medio para eso. Es decir, yo no tomaría estos números tan en serio, porque si nos fijamos en esos números, olvidamos que el objetivo es en realidad uno completamente diferente, tener poder.
Las investigaciones han demostrado cuán fuerte es su interés por el control territorial en el exterior. Se trata, por ejemplo, de imponer determinados productos a los establecimientos gastronómicos. Sin duda, este es un tipo de control territorial diferente al de la región de origen de la organización. El control allí es histórico. Y junto a la base familiar de la 'Ndrangheta, es otro elemento característico de la organización. En 2000, el Estado de Derecho alemán reacciona. La Oficina Federal de Investigación Criminal inicia una gran operación contra el grupo de Erfurt de la 'Ndrangheta. Los agentes interceptan conversaciones bajo el nombre en clave Fido. También participa el fiscal Gratteri. Se interceptaron miles de llamadas telefónicas y se enviaron comisiones rogatorias a Italia. La policía alemana sospechaba que 8 italianos formaban una organización criminal y blanqueaban dinero en Turingia. El sumario duró aproximadamente 2 años, pero finalmente fue archivado. Y creo que esto también deja en claro lo difícil que es investigar con éxito en el contexto del crimen organizado en general y particularmente en el caso italiano. Las dificultades residen, por un lado, en los diferentes sistemas jurídicos. Los italianos tienen un derecho penal mucho más estricto y otras competencias en virtud del derecho procesal penal. Una de las palabras clave es la responsabilidad inversa. El sospechoso debe probar el origen de sus fondos. Eso no existe en Alemania. Nosotros seguimos aplicando la presunción de inocencia. En los expedientes aparecieron los mismos nombres de los calabreses destacados en las investigaciones estructurales 2 años antes. Para los clanes de Lócride, era importante mantener todos los negocios en la familia para reducir el riesgo de traiciones. Ninguno de los sospechosos de entonces quiere hacer declaraciones hoy. Uno de ellos, incluso, intentó evitar nuestro reportaje por medio de un abogado. Los antiguos expedientes muestran que la cooperación entre Italia y Alemania era intensa. Los carabinieri enviaron incluso a un investigador a Erfurt para indagar en los restaurantes. Sin embargo, a esas alturas era ya difícil demostrar que habían sido financiados con dinero de la droga, porque su negocio estaba en auge. La policía habría tenido un agente encubierto en el grupo. La investigación era prometedora, sin embargo, estuvo marcada por el miedo a la traición, por una buena razón. Los italianos en Erfurt, al parecer, tenían excelentes contactos en la política y el poder judicial. Un juez con su esposa están aquí en el restaurante. Te espera. El juez acaba de llegar. Dile que espere 5 minutos. Tengo que darle algo. Está aquí. Lo sé, voy enseguida. Llevaré esa cosa para el juez. Más aún, al parecer las celebridades de Erfurt eran invitadas regularmente a Calabria, a bodas, por ejemplo. Los invitados eran alojados en hoteles y mimados en elegantes bares. También los participantes en un viaje de negocios. Según los investigadores, habrían participado un concejal conservador de Erfurt, un juez de instrucción o un director de la caja de ahorros. Los archivos de estos supuestamente ya no existen. Y entonces, de pronto, se terminó la pesquisa. Para asombro de los investigadores, estaban tan cerca. La medida terminó en 2002, al parecer después de una consulta en la Fiscalía de Turingia. Las razones precisas de la cancelación permanecen en la oscuridad. Hubo errores y surgieron problemas que empañaron la colaboración no solo entre italianos y alemanes, sino también entre la Oficina Federal de Investigación Criminal y la Oficina Regional de Investigación Criminal. Se necesitó tiempo y las medidas correspondientes para restaurar esa relación de confianza. Si no se puede confiar en que la información de la investigación realmente permanece en las comisiones especiales en las que se procesa, entonces no pueden proporcionar la información al departamento contiguo o al departamento competente. La Fido era un passo avanti.
Era un qualcosa di più difficile, di più raffinato, di più ambizioso. La investigación de la FIDO era un paso adelante. Era más compleja, más ambiciosa, más sofisticada a nivel de los investigadores, tanto para la policía alemana como para la Fiscalía de Reggio Calabria, para el Departamento Especial de Carabinieri, para la Policía Financiera y para Escuadra Móvil, todos los que trabajaron en ello. Este trabajo que realizamos a nivel de investigación con mucha información, con conversaciones telefónicas intervenidas, con conexiones con evidencia de esta red, no fue suficiente a nivel probatorio para incriminar a alguien. Quedó a nivel investigativo. Quizás, por otro lado, no teníamos suficientes opciones. Si, por ejemplo, hubiésemos tenido entonces la oportunidad de colocar micrófonos ocultos en locales y viviendas en Alemania, habríamos podido aportar pruebas, tal como lo hacemos en Italia. La 'Ndrangheta se aprovechó de esto. Sus locali, sus bases, están repartidas por toda Alemania. Las oficinas regionales de investigación criminal no quisieron confirmar su existencia, a excepción de Hesse y Turingia. Como todos los inmigrantes, los miembros de la 'Ndrangheta mantienen un estrecho contacto con su tierra natal, así que no tenemos que buscar mucho en San Luca para encontrar matrículas alemanas de Erfurt y Eisenach, de Dresde o de Leipzig. Renania del Norte, Westfalia, también está representada aquí. Para la mafia es un deber involucrar a la familia, lo que al parecer a veces se percibe como una carga. Llevo 9 años preparando el terreno. Cuando abrí el restaurante y estaba en Berlín, ¿cómo podría haberlo hecho? Los dos llevamos años trabajando juntos. Yo allano el camino, el grupo continúa. No es que me estén impidiendo el paso, pero no se puede dar un paso sin informar a toda la familia. Y no puedo hacer nada sin que... Y además tengo que ceder el 5%, pero del 18% que tenemos, no cederé ni un milímetro. Aunque haya tensiones entre bastidores, la 'Ndrangheta es disciplinada, especialmente en Alemania. Explica Massimiliano D'Angelo Antonio, comandante de la Unidad Especial Antimafia ROS. Cuanto más silenciosa trabaje la 'Ndrangheta, más peligrosa es. I ristoranti, la presenza massiva di appartenenti alla 'Ndrangheta. Los restaurantes, la presencia masiva de representantes de la 'Ndrangheta forman la base logística para otros miembros de la organización, así como para el narcotráfico. Son bases y garantizan la infraestructura para actividades delictivas. Siempre se vuelve más peligroso cuando no hay ningún homicidio, cuando hacen negocios en silencio, porque eso significa que en ese momento se siguen desarrollando. El locale de Erfurt se expande, primero a Berlín, posteriormente a Italia. Solo en Alemania tiene al menos 25 restaurantes. Los italianos de Turingia se hacen cargo de 6 restaurantes en Roma. La policía italiana no puede confiscarlos sin más porque los inversores explican el origen de su dinero con sus restaurantes en Alemania. El grupo de Erfurt está presente de pronto en todas partes de Roma, discretamente, por supuesto. Eso no es todo. El grupo de Erfurt ha encontrado otra área de operaciones, Portugal. En Lisboa y otras regiones identificamos unas 50 empresas, entre ellas 10 restaurantes que fueron y siguen siendo administrados por miembros del grupo. De este modo, transfieren fondos a través de Europa. Mientras en Erfurt se presentan como amigables propietarios de restaurantes, en secreto son más claros. Amigo mío, ahora domina usted el Fismark. Ha tomado el poder. Me gusta. Felicitaciones. Amigo mío, tenga mucho cuidado. En Alemania también puede suceder que haya micrófonos ocultos. Se lo ruego, amigo mío. Sin usted, la Drina estaría dirigida por 4 mentecatos.
A pesar de estas palabras, judicialmente no ocurrió nada. Pertenecer a la mafia no es delito en Alemania. El delito de asociación criminal es demasiado confuso para contemplar la heterogénea entidad que es la Drangheta. Caso cerrado. Al parecer, el grupo de Erfurt continúa lavando su dinero. La sobrina de un jefe de la mafia llevaba el libro de caja. Muestra que no solo los restaurantes usan nombres falsos, están relacionados, sino que sirven principalmente para desviar, distribuir, ocultar flujos de dinero en toda Europa. Estamos abriendo un restaurante en Portugal. Y los 7 invertiremos en el restaurante. Podríamos financiar el 20%. El dinero es para la gente que dirige el restaurante. Pero no pueden abrir otro restaurante en la misma ciudad durante 5 años. Después, pueden dejarlo. Pueden dejarlo antes, pero entonces no reciben nada. Si permanecen 5 años, recibirán una compensación. Después, abriremos un segundo o un tercer restaurante con el mismo sistema, pero con otras personas. Estás en tu restaurante y no tienes nada que ver con los demás. Tienes tu local a tu nombre. No tienes competencia. Y nosotros, como miembros fundadores, lo controlamos todo. Tenemos las riendas en la mano. Se trata de poder, de dominio. Los miembros de la Drangheta no hacen alarde de su riqueza. Eso llamaría la atención. Los investigadores de la Fido en ese momento no tuvieron acceso al libro de caja. Fue confiscado en Italia recién en 2008. Sugiere que los clanes del este de Alemania se ocupan principalmente de las finanzas. Es por eso también que aquí pasa poco. La nuova frontiera dell'organizzazione è questo. Non hanno più. Precisamente ese es el nuevo objetivo de la organización. Ya no tienes que hacer dinero ilegal. Tienen que lavarlo. Es una organización que apunta cada vez más hacia la especialización. Están los responsables del narcotráfico y los responsables de las operaciones financieras, aunque ambos en realidad pertenecen al mismo grupo y continúan apareciendo conexiones. Cuando van al extranjero a invertir, al miembro de la Drangheta le interesa despertar la menor sospecha posible. Además del lavado de dinero, se libra él mismo de sospechas. Los hijos de los miembros de la Drangheta son los que menos deben ensuciarse las manos. El dinero ya está hecho. Ahora solo tienen que legalizarlo. Esto es más sencillo en Alemania que en Italia, porque en Italia los mafiosos tienen que demostrar de dónde proviene su dinero. Si no pueden hacerlo, es confiscado. Es incluso más sencillo si se les puede demostrar que son miembros de la mafia. El tío de la contable de Erfurt lo comprobó en carne propia. En 2010, los carabinieri irrumpieron en su villa a las afueras de San Luca. El millonario tuvo que esconderse aquí, metido en un búnker sucio y oscuro. La mansión todavía se ve como la dejaron los carabinieri después del asalto y la pesquisa. Somos el primer equipo de televisión al que se le permite ver los aposentos del jefe del clan, Pelle Gambazza, mármol, grifería de oro, apartamentos en 3 plantas. Y también su búnker, oculto detrás de una bodega en un antiguo establo. Es angosto y sofocante. Aquí, el jefe de la Drangheta esperaba eludir a la policía. En vano. La masacre de Duisburgo fue un desastre para la Drangheta, no porque murieran 6 personas, sino porque así alarmaron a las fuerzas de seguridad de Alemania. La organización quedó visible por un momento y dejó huellas hasta en Erfurt. Sin embargo, el interés público no duró mucho. Los ministros del Interior volvieron a hablar de Alemania como lugar de descanso de la Drangheta, que se aseguró internamente de que algo así no volviera a suceder. Hasta ahora algo desconocido, con el Crimini de Germania, Alemania se convirtió en el único país europeo, aparte de Italia, en tener un grupo central de control. Erfurt también tiene un lugar en el gremio delictivo. Europa poco a poco está despertando. En los últimos años, se han llevado a cabo 3 operaciones a nivel europeo.
Se llamaron Stiche, Selfie y Polino. Siempre hubo rastros y conexiones con Turingia. Polino también demostró que las investigaciones en tiempo real son necesarias para luchar con éxito contra una organización transnacional como la 'Ndrangheta. Se habría iniciado un replanteamiento en las agencias de seguridad, elogia el jefe de la Fiscalía Nacional Antimafia en Roma, Federico Cafiero, de Rao. Negli ultimi anni il rapporto con la polizia tedesca e con le stesse procure. En los últimos años, la relación con la policía alemana y las fiscalías se ha desarrollado enormemente. Notevolissimo, squadre investigative comuni vengono. Una y otra vez se forman equipos de investigación conjuntos y de este modo tenemos cada vez más oportunidades de intercambiar información. Devo dire che spesso parte proprio dalla polizia tedesca. Debo decir que a menudo es la policía alemana la que quiere saber más sobre las personas que se han establecido en su territorio. Y eso es importante, porque esa es la forma en que puedes luchar contra grupos mafiosos. El desafío al que nos enfrentamos ahora es que debemos ser capaces de implementar técnicamente todo lo que se nos permite hacer legalmente. Y ese es el gran desafío. En nuestras investigaciones no solo necesitamos suficientes agentes que hayan adquirido experiencia en el cumplimiento de la ley, sino que también necesitamos expertos en informática. Necesitamos una combinación de creatividad criminalista y competencia digital para formar equipos de investigación eficaces, porque solo así podremos luchar con éxito contra la delincuencia en el siglo XXI, incluida la delincuencia organizada italiana. ¿Y Nicola Gratteri, probablemente el fiscal antimafia más conocido de Italia? Inició el juicio más grande en décadas contra la 'Ndrangheta calabresa. Hay 300 encausados. Un solo proceso, incluso uno tan grande, no destruirá a la 'Ndrangheta. Sin dejarse impresionar, la organización continúa en sus otras bases. También en sus locali en Alemania. Aquí tal vez con algo más de cautela, pero con la misma división del trabajo, las células del oeste alemán en el comercio de cocaína y las del este con el lavado de dinero.